Capítulo 31. Ichigo estaba muy frustrado en este punto. No era que no pudiera hacerle daño a Antokei, porque podía hacer mucho daño, pero nada de lo que Ichigo intentó mantuvo al otro hombre abajo por mucho tiempo. Y, no es que le dijera esto a nadie, el alma de Antokei estaba equivocada de alguna manera. Jin Ichimaru seguía siendo, con mucho, el alma más espeluznante que Ichigo había tocado jamás. Su atención se había centrado por completo en Aizen. Ninguna duda o deseo perturbaba el claro estanque de su corazón. Nada podía disuadirlo de su objetivo, no luchar contra Ichigo, no abandonar a Kira, no amar a Matsumoto, ni siquiera el conocimiento de que desafiar a Aizen terminaría con la muerte de Ichimaru, independientemente de si fallaba o tenía éxito. Un monje con tanta claridad y devoción se habría convertido en santo en poco tiempo. En comparación, Aizen era un psicópata común y corriente y megalómano. Su inteligencia y su poder espiritual lo hacían inusualmente peligroso. Pero Ichigo había conocido a muchos psicópatas en su vida, generalmente en las calles con la intención de luchar contra el Ochak para demostrar su dominio y fracasando miserablemente. Su jefe en su única pasantía universitaria también había sido un psicópata, e Ichigo había tenido cuidado de nunca estar a solas con el hombre. Así que Aizen estaba retorcido por dentro, pero nada especial. Luchar contra Antokei le recordó a Ichigo al rey del alma, el primero. La mitad de su sangre de Kinki tenía sangre como alma. Había reaccionado con repugnancia automática a la presencia del rey de las almas y había derribado a la antigua criatura por instinto. En su breve momento de contacto, Ichigo había sentido algo vasto e incognoscible, algo viejo y fuera de sincronía con el mundo, algo temeroso de la muerte pero aún listo y con la necesidad de pasar a la siguiente etapa. Antokei también estaba fuera de sincronía con el mundo, de una manera diferente a la del rey de las almas, debido a un accidente de su nacimiento, un giro de su destino. No era justo, pero había muchas personas que vivían con el dolor de no encajar nunca y aún así se las arreglaban para no lastimar a nadie más. Ichigo había sido una de esas personas hasta que conoció a Rukia y descubrió su poder. Bajo una presión similar, Antokei se había vuelto loco, convencido de que era el mundo el que estaba mal en lugar de él mismo, y se las arregló para retorcer a otras pobres almas, para que coincidieran con la suya, atrayéndolas con la promesa de la inmortalidad y llevándolas a la no muerte y al tormento interminable. Antokei era inmortal. Eso era bastante cierto a pesar de la aparente imposibilidad. Mientras eligiera no morir, persistiría. Él también tenía miedo de morir, de la misma manera que la mayoría de la gente estaba en la experiencia de Ichigo. Todo Ichigo estaba ansioso por matarlo, por liberar a Antokei de la prisión del mundo, y eliminar del mundo la aberración que le dolía. Pero ni siquiera Ichigo tenía ese poder. Nadie tenía ese poder. Lo mejor que podía hacer era retrasar a Antokei hasta que el sello de contención estuviera completo e ignorar la forma en que su piel temblaba cada vez que chocaban. ¿Cuánto tiempo puedes seguir luchando?, gruñó Antokei. Estaba cada vez más frustrado por su prolongada batalla. Bueno, comenzó Ichigo. No le digas eso, le espetó Sasuke. Es información táctica valiosa. De todos modos, no estoy seguro de saber la respuesta, admitió Ichigo. Había luchado con Tensa Zangetsu durante casi 3 meses. Pero eso estaba en la intimidad de su propia mente. Por otra parte, ahora era más fuerte de lo que había sido a los 15 años. No estaba seguro de si permanecer en Shikai en lugar de Bankai expandiría o limitaría sus reservas o si mantener el genjutsu de una batalla en curso bajo sus pies era una pérdida significativa. Por otro lado, usar ataques más pequeños significaba que no estaba desperdiciando energía tratando de matar a un enemigo imposible de matar. La distracción era el nombre del juego. ¿Seguro que te cansas?, insistió Antokei. Ichigo abrió la boca. Tampoco respondas a eso, gruñó Sasuke. Ichigo cerró la boca y echó un vistazo más de cerca al estado de su oponente y aliado. Sasuke era el peor de los 3. Tenía reservas masivas para un shinobi, pero todavía era solo humano. Sus brazos obstinadamente no temblaban alrededor de su espada, pero su respiración era más dificultosa de lo que Ichigo hubiera preferido. Antokei no parecía cansado, lo cual no era sorprendente, pero había un aire desesperado en él que no había existido antes. Ichigo sospechaba que el hombre nunca se había enfrentado a oponentes que pudieran seguirle el ritmo antes. Volar no era una habilidad común en los países elementales, y nadie había oído hablar de la regeneración de alta velocidad.
El Jinchuriki tenía capacidades curativas avanzadas, pero si la aldea Uzumaki se había construido sobre el sello que contenía a Antokei, entonces nunca había luchado contra uno de ellos hasta su breve enfrentamiento con Naruto. Por lo que se sabía, Ichigo podría continuar indefinidamente. No había necesidad de forzar sus límites y se había asentado en un ritmo fácil de ataque a corta distancia, defensa y retirada, ataque de largo alcance, repetición con solo variaciones ocasionales. En otras circunstancias, Ichigo podría haberse preocupado por perder la concentración y aburrirse, pero cada choque contra Antokei hacía que el alma de Ichigo se retorciera de disgusto y no había forma de volverse insensible a ese tipo de terror. ¿Quieres un descanso? Ichigo le preguntó a Sasuke. ¿Quiero un qué?, repitió Sasuke. Ichigo miró a Antokei y deslizó su espada de la mano derecha en la vaina de su espalda. En el aire trazó cuidadosamente el patrón que Rukia le había enseñado y recitó. Desintegra, perro negro de Rondanini. Mírate a ti mismo con horror y luego saca tu propia garganta. Bakudo 9. Heki. Una luz roja rodeó a Antokei y se congeló en su lugar cuando el hechizo se activó. Ichigo podía sentir vagamente a Antokei luchando contra el Bakudo en la parte posterior de su cabeza como un pensamiento extraviado luchando por llamar la atención. Afortunadamente, lo inquietante de la existencia de Antokei no viajó a través de este vínculo en particular. Eso debería retenerlo por un segundo o dos, dijo Ichigo. Rukia estaría orgullosa. Probablemente lo llamaría idiota por anunciar sus intenciones en medio de una batalla, pero estaría orgullosa del hechizo. Ichigo generalmente explotaba todos menos el nivel más alto de Kido cuando intentaba usarlos en una pelea. Tal vez porque esta vez no estaba en el Bankai. Ichigo necesitaría experimentar más tarde. Su lista de tareas pendientes era enorme. ¿Qué es eso?, preguntó Sasuke. Sus ojos estaban fijos en el inmóvil Antokei, pero su respiración ya se estaba equilibrando. Un hechizo de parálisis, dijo Ichigo sacando la segunda espada de Zangetsu de su vaina. También tendría que practicar la ejecución del Kido mientras sostenía su Zanpakuto. Por otra parte, estaban todos esos ninjutsu que todavía necesitaba aprender. ¿Había terminado con eso ahora que los exámenes de Chunin habían terminado? El Hokage no había sido claro, pero ella lo había colocado con Anbu. ¿Podrías hacer eso todo este tiempo?, siseó Sasuke con incredulidad. ¿Por qué necesitábamos pelear con él? Los Bakudo no son a prueba de escape si eres lo suficientemente fuerte, explicó Ichigo. Pero aguantarán unos segundos. Antokei estaba luchando con fuerza contra la parálisis. Pronto se rompería. El tiempo suficiente para dar el golpe final, musitó Sasuke. Ichigo imaginó que así era como los Onmitsu Kido usaban tales hechizos. Por lo que entendía, el talento con el Kido variaba entre los estudiantes de la Academia Shinigami tanto como cualquier otra habilidad, y no incluía la promoción casi automática de lograr Shikai o Bankai. No hay forma de dar un golpe final a un oponente que pueda resucitar a sí mismo, señaló Ichigo. Hay venenos que retrasan la curación, sugirió Sasuke. Eso no es lo que está haciendo, dijo Ichigo. ¿En serio?, preguntó Sasuke sorprendido. ¿Qué está haciendo? Está revirtiendo el daño. Haciendo que nunca se lastimara. El mundo se retuerce un poco a su alrededor para manejarlo. Se siente raro, dijo Ichigo. Habría dicho asqueroso. Pero tenía la impresión de que los shinobi no eran particularmente sensibles a los aprensivos. Sasuke se quedó callado mientras pensaba en esta explicación. No he notado nada. Pero no soy un sensor. No soy un sensor, protestó Ichigo. Pero tú eres un Uzumaki, corrigió Sasuke. Y muchos Uzumaki son sensores. Tal vez sea por eso. Para estar atentos a gente como Antokei. Bueno, ten cuidado con él también, está a punto de escapar, dijo Ichigo. Sasuke levantó su espada y la colocó en la posición de preparación. La luz roja alrededor de Antokei se hizo añicos como una bombilla que explota. Con un fuerte rugido, la batalla comenzó una vez más. Jugo ayudó a acomodar al último samurái herido en un lugar vacío y luego salió de la carpa médica erigida apresuradamente. La palabra tienda de campaña era un nombre poco apropiado. Alguien había atado varias lonas y las había colgado entre unas cuantas paredes en ruinas en las afueras de Uzusio para proporcionar una cobertura mínima.
Los heridos fueron divididos en dos secciones. Los que habían quedado inconscientes por la repentina pérdida de chakra cuando Antokei activó el sello de supresión de toda la aldea y aún no habían despertado, y los que habían sufrido lesiones físicas durante la batalla con los clones de Antokei. Los muertos, aquellos que nunca despertaron de la pérdida paralizante de chakra o que habían desangrado sus vidas, a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, fueron colocados a poca distancia, con sus rostros cubiertos por cualquier material que tuvieran a mano. Hugo movía los cuerpos, mientras que los que tenían formación médica usaban su chakra para los vivos. Incluso Yuzo había vuelto a entrar para ayudar con los primeros auxilios cuando quedó claro que los combatientes estaban tratando de evitar el área. Hugo había considerado regresar al centro de la ciudad para ayudar a Sasuke y Suigetsu, pero finalmente decidió esperar. Primero, Sasuke había volado en el aire para luchar junto a Ichigo, lo que lo hizo prácticamente inalcanzable. Suigetsu todavía estaba por ahí, Hugo no sabía cómo encontrarlo. Si el espadachín estuviera en peligro, podría licuarse y escapar, pero no lo haría si eso significaba dejar a Hugo solo. Finalmente, Hugo estaba agotado mentalmente por su carga a través de la ciudad para rescatar a Karin. Si bien era cierto que Hugo podía recurrir al chakra natural para reforzar su poder, derrotar a los miembros recién resucitados del clan Uzumaki requeriría más que un simple poder. Si perdiera el control de sí mismo, sería peor que inútil. Se convertiría en una amenaza activa para todos los que lo rodeaban. Lo mejor que podía hacer Hugo era hacer guardia y mover cosas para los médicos cuando se lo pedían. Eventualmente, los Uzumaki atacarían la tienda médica. Era solo cuestión de tiempo, y él estaría listo cuando lo hicieran. Hugo encontró un lugar protegido junto a una pared medio derruida, donde podía supervisar la mayoría de los accesos al refugio de emergencia, pero aún así escuchar su nombre desde la tienda si alguien lo necesitaba. Sacó cuidadosamente pequeños sorbos de chakra natural de la tierra y el aire para reponer sus reservas, sin entrar en su modo berserker, y trató de rastrear los sonidos de la lucha. El campo vacilante de chakra que flotaba sobre el campo de batalla lo puso nervioso. No era un sensor, pero ni siquiera Hugo podía pasar por alto la capa de chakra que descansaba ligeramente sobre los tejados. Mirar hacia arriba era como mirar a través de un panel de vidrio envejecido. Había tanto chakra en el aire que dificultaba la visibilidad como efecto secundario. Le recordaba mucho a Infinite Tsukuyomi, pero si el chakra era un genjutsu, entonces no apuntaba al suelo. Si era un genjutsu, entonces Hugo esperaba que Sasuke o Ichigo fueran los que lo hubieran hecho. Una técnica como esa bajo el mando de Antokei era demasiado peligrosa. El movimiento en la visión periférica de Hugo desvió su atención de la batalla aérea. Una de las figuras sombrías convocadas por Antokei se tambaleaba en la débil brisa. Estaban dispersos por todo el pueblo, pero parecían congregarse en espacios abiertos. Hugo habría pensado que eran más parecidos a Uzumaki o Antokei, pero habían permanecido sin cambios cuando los Uzumaki fueron convocados y solo habían aparecido después de que el clon controlador fuera destruido. Hugo se estremeció y se alejó de la espeluznante sombra. Su umbral de espeluznante era considerablemente más bajo de lo que había sido antes de que apareciera esta amenaza. Antokei no es que hubiera sido tan alto para empezar. Un shinobi que llevaba la luna creciente de Hetsugakure apareció a la vista, arrastrando a un Kirinin semi-inconsciente hacia la tienda médica. Hugo corrió a su encuentro. ¿Drenaje de chakra o herido?, preguntó Hugo mientras tomaba la mayor parte del peso de la kunoichi herida. Fuimos derribados a través de una pared por cadenas gigantes. Estaba desarmado y luego ¡bam! Aterrizó mal, jadeó el shinobi. Cadenas de chakras, una técnica Uzumaki, explicó Hugo. Las lesiones físicas van hacia la derecha. 2 más, Karin. Tiene una conmoción cerebral. No sé nada de él. No estoy, comenzó el shinobi. Kurosaki Karin apareció a la vista y le dio al hombre una mirada dura y analítica. Costillas rotas. Siéntate hasta que alguien pueda arreglarte. Allí. Hugo, llévala al triaje. Su tono no admitía discusión. El shinobi se alejó tambaleándose para sentarse y esperar atención médica. Yuzu ya estaba acechando su camino con un rollo de gasa para vendar sus costillas. Hugo depositó al herido Kirinin en la fila de pacientes heridos más graves. La puso de costado en la posición de recuperación en caso de que la conmoción cerebral fuera más grave de lo esperado y ella vomitara. Luego se puso de pie y examinó la tienda. Nadie nuevo había muerto, lo cual era bueno. Algunos de los shinobi drenados por chakras se habían despertado y se habían empujado hacia las esquinas.
Eran demasiado débiles para luchar, pero podían dejar espacio para los heridos más graves. Eso también fue bueno. A pesar de la apremiante necesidad de espacio, todos dejaron un área amplia alrededor de la sombra negra que se cernía cerca del centro de la tienda. No había forma de montar la tienda médica sin incluir al menos una de las sombras. Estaban por todas partes en el pueblo y abandonar la zona pondría a los médicos demasiado lejos de la acción. A pesar de su apariencia de neblina, la sombra no había respondido a ningún intento de dispersarla con la mano o soplarla con jutsu de viento. Este era más oscuro que los de afuera, tal vez porque estaba fuera del sol. Y no se movió con la brisa, probablemente porque no había nadie en la tienda, pero una parte irracional de Hugo pensó que estaba demasiado quieto. La idea lo puso ansioso y rápidamente esquivó la cosa mientras se dirigía a ocupar su puesto de vigilancia. La batalla no había estado más cerca en el tiempo que Hugo estuvo fuera. Sasuke e Ichigo seguían luchando contra Antoke y en el cielo, el chakra seguía difuminando demasiado sus movimientos. De vez en cuando, Ichigo hacía una pausa en su asalto y Antoke quedaba atrapado en una extraña luz brillante o Sasuke se lanzaba y hacía algo que hacía que su espada brillara a la luz del sol. Ambos tuvieron cuidado de no aflojar a Antoke, ya que no estaban dispuestos a darle suficiente tiempo para usar una técnica compleja. Otro destello de movimiento llamó la atención de Hugo. Era una sombra que se movía de nuevo con el viento. Hugo lo examinó más de cerca. Tenía una forma vagamente humana con un gran cuerpo columnar que alcanzaba su punto máximo hasta una parte superior más pequeña que podría haber sido una cabeza sin rasgos distintivos. Hugo esperaba que fuera su imaginación, pero pensó que la sombra podría haber sido un poco más oscura de lo que era antes. Retrocedió y una ola de frío lo inundó. Hugo gritó y saltó a un lado. Al darse la vuelta, vio que se había movido hacia otra sombra diferente y que esta era definitivamente más oscura que la otra. Hugo escudriñó rápidamente el espacio a su alrededor. Es innegable que había más sombras ocupando el espacio que antes. Vio al menos 10, posiblemente más. A excepción de los más cercanos a él, la mayoría de las sombras eran nebulosas, insustanciales y difíciles de contar. El frío le mordió la muñeca como una serpiente. Hugo volvió a gritar y sacudió su brazo frenéticamente. Apartó la sombra que se aferraba a él, pero eso solo significaba que ahora era lo suficientemente sólida como para derribarla. Hugo giró la cabeza de un lado a otro buscando una forma de escapar, pero estaba rodeado de neblina. Esas sombras que no rodeaban a Hugo se deslizaban hacia la carpa médica. Karin. Yuzu. Gritó con miedo. Había movimiento desde el borde de la tienda. La hermana pequeña de pelo oscuro de Kurosaki asomó la cabeza, atraída por su grito. La joven miró la escena con incredulidad, luego con sorpresa y luego con horror. Sakura-sensei. Gritó. Espera, Hugo. Echó a andar hacia él, pero tuvo que agacharse cuando las sombras más cercanas se acercaron a ella. Se oyó un grito ahogado desde el interior de la tienda, el grito de un hombre, pero que se cortó demasiado rápido para su gusto. Todos los shinobi sufrían de agotamiento de chakra y estas sombras se alimentaban de chakra. Todos estaban en peligro. Su amigo estaba en peligro. El miedo y la furia rugieron a través de Hugo. Su conexión con el chakra natural que lo rodeaba se abrió de par en par y atrajo cada pizca de poder que pudo. Su cuerpo se transformó en su forma de sabio enloquecido. Hubo un breve latido del corazón en el que todo se quedó quieto, luego todas las sombras de la zona lo rodearon con más que venían de más lejos. Hugo gritó de terror, pero en su estado transformado sonó como un grito de guerra. Se retorció salvajemente, empujando las sombras que lo cubrían. Solo eran lo suficientemente sustanciales como para golpear después de haber drenado su chakra, lo que significaba que se estaban volviendo más fuertes a medida que avanzaba la pelea. Algunos de los shinobi más móviles de la carpa médica salieron a ayudar, pero mientras que sus ataques basados en chakras hicieron algo de daño a las sombras. Nada parecía capaz de matarlos. Hugo volvió a gritar cuando el rostro de una mujer apareció en su campo de visión. Era mayormente transparente y completamente desprovista de color, solo estaba hecha de tonos de gris, pero sus rasgos estaban completamente definidos y Hugo podía verla mirándolo. Sus ojos habrían sido planos y muertos como los de los clones de Antoke si no fuera por el hambre voraz que ardía en sus profundidades. Dame tu vida, canturreó. Hugo amordazado. El solo sonido de su voz hizo que su estómago se agitara en señal de protesta y su cabeza se arremolinó de vértigo. Pensó que sus oídos podrían estar sangrando, pero no podía estar seguro.
La existencia de la mujer estaba mal, más que cualquier no muerto o cualquier monstruo cocinado en el laboratorio de Orochimaru. Hugo le golpeó con fuerza la cabeza y ella le cogió la mano. Su agarre era tan frío que le abrasaba la piel como una llama abierta. Trató de liberarse, pero se dio cuenta de que estaba demasiado débil. Un rayo blanco brillante atravesó la cabeza de la sombra, el mismo que había interrumpido a Antokei antes. Todo se congeló. La sombra femenina se debilitó. Jugó y miró a través del agujero en la cabeza de la sombra. No había sangre dentro de su cráneo, solo una negrura palpitante que podría haber sido el fantasma del tejido cerebral. Jugó, corre. Gritó Karin con voz clara y pura como una campana. Habría corrido, pero moverse significaría tocar otra de las cosas espantosas. Le dolía demasiado y estaba muy cansado. El agujero se llenó de adentro hacia afuera, borrando el daño por completo, y el hambre en los ojos fantasmales brilló más que antes. Ella agarró su brazo con más fuerza y el resto de las sombras comenzaron a acumularse. Tu vida es dulce, cantó la sombra. Su voz le desgarró la mente. Lo quiero. Dámelo. Otras sombras, habiendo robado suficiente chakra para manifestarse con claridad, aceptaron la demanda. Vida. Danos la vida. Tu vida. Todas las voces eran tan desgarradoras como la primera y le daban ganas de desdicharse. Hugo se sacudió y se retorció tratando de escapar, pero no pudo moverse. La muerte helada hundió sus dientes en cada centímetro de su cuerpo. Su habilidad natural para absorber el chakra de la salvia no pudo seguir el ritmo de la tensión, y la transformación comenzó a revertirse. La visión de Hugo se oscureció y el mundo se quemó. Continuará. Mi desafío autoimpuesto para Cam Nano fue escribir un capítulo para cada UID que tenía en marcha. Y el capítulo que terminé escribiendo para Soul of Fire fue el epílogo. No es un cerebro útil. Espero terminar en 2 o 3 capítulos. No debería haber más pausas de año y medio entre actualizaciones, pero cualquier solicitud de actualizaciones me causa estrés y me hace retroceder el tiempo. Lo siento, amigos. Así es como estoy conectado. Gracias por leer. Por favor, revise.